Muchas gracias, muy buenos días para todos. Lina, esta ha sido una semana de nutrición en cuerpo y alma. Nos encontramos de nuevo. Adriana, qué gusto conocerte y estar aquí contigo en este panel. Gracias a CCI, a la Corporación Colombia Internacional, por hacer parte de esta alianza, por sumar como un gran aliado por la nutrición en nuestro país. Caro, consejera presidencial para la niñez y la adolescencia, líder abanderada y fiel convencida del poder de la nutrición en nuestro país. Pedro, qué gusto, muchas gracias a Jerónimo Martins, a Tierdas Ara, por ese empeño, por esa misión natural que bien describías tienen como empresa y como conglomerado para aportar al desarrollo social en nuestro país. Muchísimas gracias, Erika, por el acompañamiento y por todo lo que implica contar con el respaldo del foro, porque realmente es lo que, como ahora conversábamos, le da sustento, el conocimiento, la capacidad de compartir información y de tener datos que nos permitan realmente medir el impacto de las acciones que se toman. Así es que es verdaderamente importante que The Consumer Goods Forum esté presente en esta alianza. Y Erika también parte de esa conciencia y de esa certeza de que las decisiones que se toman en beneficio de la nutrición en nuestro país están avaladas porque son realmente esenciales y parte de una política de salud pública. Gracias por tu acompañamiento. Y realmente para mí es una alegría estar acá sumando aliados a la Gran Alianza por la Nutrición, aliados tan importantes y tan representativos como lo son ustedes, por el alcance y por esa llegada que tienen a todo el territorio nacional. Adicionalmente, desde un escenario que a veces pareciera no ser prioritario en el factor de la nutrición, pero realmente el acceso al consumo, la oportunidad de consumo, el ofrecimiento y la oferta para el consumo son esenciales para cambiar esos indicadores que tenemos en el país. En mi rol como primera dama y en mi calidad de embajadora del ODS 17, que hace un llamado a esas alianzas, a esas oportunidades del trabajo multisectorial, quise enfocar la nutrición como un punto de partida para la intervención en el curso de vida de los ciudadanos. Y la nutrición realmente está presente de una manera esencial, fundamental en esas etapas. Y me refiero a la primera infancia, a la adolescencia y la juventud. Y hemos venido encontrando momentos que cobran aún más relevancia, como la adolescencia. Normalmente no es el momento en donde pensamos en nutrición. Y resulta que los jóvenes, los adolescentes y los jóvenes a veces nos decían, ¿por qué no nos están teniendo en cuenta? No solamente es la leche materna, no solamente los primeros 1000 días. Nosotros estamos siendo víctimas de grandes dificultades en términos de nutrición, incluso de enfermedades asociadas a problemas de nutrición, de malnutrición o de hábitos alimenticios. Y por eso ha sido fundamental tener ese eje central para el desarrollo. Soy además una convencida de que la alimentación efectivamente nos nutre en cuerpo y alma. Soy una absoluta convencida porque los hechos, la información científica y la validez del desarrollo nos han comprobado que una adecuada alimentación favorece el desarrollo físico, el desarrollo cognitivo y la capacidad intelectual, con algo muy importante que a veces dejamos a un lado. Y es que efectivamente trabajar por ese desarrollo cognitivo, por esa capacidad intelectual, incide socialmente. No es una ganancia exclusivamente del individuo, es una ganancia social, porque incide en algo a largo plazo, que es la productividad, la capacidad de ser productivo, de tener proyectos de vida
que generen una oportunidad y estabilidad económica, y eso redunda, por supuesto, en el desarrollo social y económico del país. Entonces, quisimos también de alguna manera, con esa visión que tuvo el gobierno nacional de poner a la nutrición en el eje de la política pública, incluyéndola, como bien lo mencionaban ahora, en el Plan Nacional de Desarrollo, con una visión quizás ampliada, que es el concepto de seguridad alimentaria, y adicionalmente el concepto de la alimentación como un derecho para la vida digna. Entonces, esa visión y ese respaldo de gobierno que nos permitió, gracias al liderazgo de la Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia, lanzar esta gran alianza por la nutrición y empezar a invitar aliados del sector público, del sector privado, de inclusive cooperación internacional, sociedad civil, a ser conscientes, a trabajar bajo el conocimiento, bajo cifras y datos informados, homogéneos, para poder saber cuál es el verdadero impacto de las acciones que cada cual emprende desde su escenario. Nos ha dado la posibilidad de sensibilizar a muchísimos actores, también desde el ciudadano particular hasta grandes empresas que en principio, si no tenían nada que ver con el sector alimentos, decían, eso no es conmigo. Y resulta que hoy tenemos grandes aliados que no son del sector de alimentos, empresas privadas que dicen, esto sí es conmigo. Y están aportando inclusive desde la oferta alimenticia que hacen en sus empresas para sus empleados, desde la información que comparten a sus empleados desde las oficinas de recursos humanos, o generando programas para sus familias, en donde ofrecen capacitación y conocimiento para la familia completa. Entonces, definitivamente, pues para nosotros ha sido una demostración de que invertir en la nutrición es invertir en el capital humano. Invertir en la nutrición de los colombianos es invertir en el desarrollo social de nuestro país. Y aquí quiero hacer un reconocimiento muy especial a ustedes y particularmente a ARA, porque ustedes son un ejemplo, una evidencia de que la responsabilidad social es verdaderamente inversión social. Es inversión en lo más valioso de la sociedad, que son los ciudadanos. Y eso es algo que ojalá muchas más empresas, que ojalá muchos más actores del sector alimenticio, que va desde lo más básico de la producción en el campo, que involucra el agro, el respeto por nuestros productos locales, la promoción del consumo de micronutrientes asociados a las regiones, como lo veíamos en esta campaña nacional de Misión Nutrición, es fundamental, es esencial para rescatar muchos de los productos que hemos ido olvidando en las distintas regiones y que vale la pena promover en toda la sociedad. Así es que es indispensable, yo creo, también a veces en términos del conocimiento, contarles un poco algunos indicadores que para nosotros fueron determinantes en tomar la decisión de abarcar el concepto de nutrición. Y es que en la última ENSIN, que fue en el año 2015, que es la encuesta nacional de sistemas alimentarios, en el país nos representó algunos indicadores que eran alertas importantes. El primero es que en nuestro país está aumentando en cerca de un 1.3% del 2010 al 2015 los casos de desnutrición aguda. Y por otro lado, teníamos un incremento de los casos de exceso de peso que abarcan el sobrepeso o la obesidad en un 6.3%, es decir, estábamos en dos extremos importantes. La desnutrición aguda, que termina muy dolorosamente en casos de muertes por desnutrición, o el exceso contrario, que era el sobrepeso o la obesidad.
con otro agravante que para nosotros era importante, por eso pensando en el curso de vida, en qué momento era necesario intervenir y hasta cuándo era necesario acompañar al ciudadano con ese concepto de nutrición. Y es que había un aumento de casi 25% en la anemia en los niños entre 5 y 12 años, con un agravante, el sobrepeso. Entonces volvía a jugar un factor de malnutrición que era importante atender. Y en ese sentido, el trabajo que se ha venido realizando, incorporando nuevos actores, ha reportado realmente beneficios. Hay una cifra que a mí me gusta comentar, que me gusta exponer, que no nos deja contentos, pero que nos hace pensar que tomamos una decisión oportuna y que vamos por el camino correcto, y es que para el año pasado logramos reportar una reducción de muertes por desnutrición, notificación de muertes por desnutrición de niños menores de 5 años superior a un 35%. Esto sucedió en un país como Colombia, aún en medio de una situación tan difícil como la que estábamos viviendo, que era la pandemia, que aún la vivimos y que nos ha obligado justamente incluso a mirar un poco más cerca y saber el capital de todo lo que tenemos alrededor, y por eso creo que hay un valor especial en Misión Nutrición, que es favorecer la producción local, es dinamizar los sectores productivos desde lo regional, desde lo local, al mismo tiempo que están promoviendo de una manera asertiva el consumo de productos con alto contenido nutricional favorable para esa población. Entonces, esto no es más que una invitación con estas cifras que, como les digo, no nos dejan satisfechos, pero sí nos motivan y además nos prueban que sí es posible, que cuando nos unimos en una causa común, que cuando tenemos un propósito noble y positivo, como vencer esas barreras de desnutrición en nuestro país, apuntarle de manera decidida a terminar de una vez por todas con esos indicadores dolorosos de muertes por desnutrición, es posible alcanzar grandes, emocionantes y positivos resultados. Realmente para nosotros el trabajo frente a la nutrición de cara al beneficio humano, al desarrollo social, no es otra cosa más que salvar vidas. Muchas gracias.